La Biblia nos revela la manera correcta de hablar con Dios. ¿Estás cometiendo este error? ¿Alguna vez te has parado a pensar si te estás comunicando correctamente con Dios? ¿Podría ser que en algún momento estemos cometiendo errores que nos estén alejando de una verdadera conexión con el Creador? La oración es el medio principal por el cual hablamos con Dios, pero ¿alguna vez te has preguntado, ¿estoy orando de la manera que Él quiere? ¿O simplemente estoy repitiendo palabras sin vida ni significado? Hoy exploraremos este tema en profundidad. ¿Existe una forma correcta de hablar con Dios, o hay alguna forma válida siempre que sea sincera? La Biblia nos da respuestas claras a esto, y muchos de nosotros, a veces sin darnos cuenta, cometemos errores que pueden impedir que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia. Dios quiere que nos acerquemos a Él con reverencia, pero también con valentía, sabiendo que somos sus hijos amados. Hermanos, piensen por un momento. Cuando hablan con alguien a quien aman, usan palabras vacías o tratan de expresar su corazón de una manera genuina. Así debe ser nuestra oración a Dios. Él conoce los deseos más profundos de nuestro ser, pero quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sincero y con palabras que realmente reflejen nuestra fe. Bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Reflexiones Bíblicas. Soy el evangelista Jesús Mar Moreira, y con gran alegría os saludo a cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz y la gracia de Dios estén presentes en tu vida y en tu hogar. Es un gran honor estar aquí para reflexionar juntos sobre la palabra de Dios y profundizar nuestra comunión con Él. Si nos sigues ahora, quiero invitarte a suscribirte al canal de Reflexiones Bíblicas para que puedas seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Si el tema de hoy ya ha tocado tu corazón, deja tu me gusta, comenta y compártelo con alguien que también necesite entender más sobre la forma correcta de hablar con Dios. Nuestro tema de hoy es, la Biblia nos revela la manera correcta de hablar con Dios. ¿Estás cometiendo este error? A lo largo de este vídeo, exploraremos pasajes bíblicos que nos enseñan cómo dirigirnos al Señor y revelaremos algunos errores comunes que pueden estar obstaculizando nuestra comunión con Él. Te sorprenderás de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la oración y cómo podemos evitar prácticas que a menudo hacemos sin darnos cuenta. La palabra de Dios es clara. Él quiere que nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad, como está escrito en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa orar en espíritu y en verdad? A menudo podemos caer en la tentación de seguir rituales o repeticiones automáticas que nos distraen de esa verdadera esencia. ¿Alguna vez te has encontrado orando mecánicamente sin sentir realmente lo que estabas diciendo? Esto es algo que vamos a discutir aquí hoy, basado en lo que la Biblia nos enseña. La oración debe ser una conversación viva, sincera y llena de fe. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos orando de la manera correcta? Y más, ¿nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios o simplemente estamos repitiendo peticiones y palabras que, en el fondo, no tienen un verdadero significado? Dios nos llama a algo mucho más grande que eso, y hoy averigüemos juntos lo que la Biblia nos enseña sobre esta comunicación tan especial. Prepara tu corazón, porque de lo que vamos a hablar aquí puede transformar la forma en que te relacionas con Dios y llevar tu vida espiritual a un nuevo nivel. Quédate con nosotros hasta el final, porque vamos a desvelar algunos secretos poderosos que quizás aún no hayas notado. Si has visto hasta aquí, ponlo en los comentarios, estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. Que esta verdad guíe nuestra vida y nuestras oraciones. Ahora que hemos comenzado a reflexionar sobre la importancia de hablar con Dios de la manera correcta, quiero invitarte a profundizar en este camino. La oración no es solo una obligación o un ritual a cumplir, sino más bien una relación íntima entre el Padre y sus hijos. Es, sobre todo, una comunicación viva, donde hablamos con Dios y Él nos responde. Pero, ¿estamos permitiendo que este intercambio ocurra en su totalidad? Con demasiada frecuencia, hermanos y hermanas, caemos en el error de hacer de la oración algo rutinario, mecánico. Repetimos palabras y frases sin darnos cuenta de que Dios espera que realmente abramos nuestros corazones. No le agradan las oraciones vacías, las meras repeticiones que no van acompañadas de fe y sinceridad. Jesús nos advierte sobre esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, donde dice, «Y cuando oren, no usen vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que serán escuchados por mucho hablar».
¿A veces nos limitamos a repetir palabras? ¿Ha sido verdadera nuestra oración? Es necesario que examinemos nuestra propia manera de hablar con Dios. Al Señor no le interesa la cantidad de palabras que dices, sino la sinceridad de tu corazón. El Salmo 51, versículo 17, nos recuerda que los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito no despreciarás, oh Dios. Detente y piensa por un momento, ¿cómo está tu corazón cuando oras? ¿Estás derramando tu espíritu delante de Dios, o simplemente te estás apegando a una rutina? La verdad es que la oración es uno de los dones más grandes que el Señor nos ha dado, porque es la forma en que podemos hablar directamente con Él, el Creador de todas las cosas, sin intermediarios. Y, sin embargo, muchas veces, tratamos esta oportunidad con desprecio. Dios, en su infinita misericordia, desea que nos acerquemos a Él como un Padre amoroso, que anhela escuchar a sus hijos. Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó sobre esta cercanía en varios pasajes, pero uno que es muy especial es el que encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9. Comienza el Padre Nuestro con una poderosa declaración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí, Jesús nos recuerda dos verdades profundas. Dios es nuestro Padre y debemos acercarnos a Él con respeto y reverencia. Sin embargo, ¿hemos tratado a Dios de esta manera en nuestras oraciones? O, a veces, ¿actuamos como si estuviéramos frente a un ser lejano que está lejos de nuestra realidad? La Biblia nos enseña que Dios está cerca de todos los que lo invocan en verdad. Como nos dice el Salmo 145, versículo 18, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Nótese que la palabra verdad reaparece aquí. Esto nos muestra que más que el tiempo que pasamos en oración o las palabras que usamos, Dios busca la sinceridad de nuestro corazón. Queridos hermanos, aquí surge una pregunta importante. ¿Os estáis acercando a Dios en la verdad? Quando oras, tu coração está genuinamente conectado com o que estás dizendo, ou simplesmente estás recitando frases que has aprendido a lo largo de los anos? É muito fácil cair em la trampa de hacer de la oração um hábito, pero Deus nos lama a algo mucho mais profundo que eso. Se observamos los exemplos de grandes homens y mulheres de Deus em la Bíblia, veremos que todos tinham uma coisa em comum: suas orações estavam plenas de verdade, fey confiança em Deus. O profeta Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, de rodilhas, com o coração vuelto a Deus. Sua oração não era solo um deber religioso, sino um momento de entrega total ao Senhor. Lo mismo se pode ver em Ana, la madre de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 ao 13, encontramos a história de Ana, que orava tão intensamente que parecia estar borracha. O sacerdote Eli, ao verla, pensou que havia bebido, pero ela explicou: No mi Senhor, soy uma mulher turbada de espírito, no rebebido vino ni sidra, sino que rederramado mi alma delante do Senhor. Aqui vemos o exemplo de verdadeira oração, uma oração que nos ensina as palavras, sino que viene diretamente do coração. Agora te pergunto, quando foi a última vez que derramaste tu alma delante de Deus? Quando foi a última vez que em oração te abriste completamente, sem medo, sem reservas, com toda tu sinceridade, sabendo que Deus está ali, escutando cada palavra y compreendendo cada sentimento de tu coração? Se cientes que tus orações han sido repetitivas, o que has perdido é a profundidade. Este é o momento de empezar de novo. Deus sempre está disposto a recibir-nos com os braços abertos. Y espera que nos acerquemos a Él com o coração leno de fey confiança, seguros de que Él nos escucha. Recuerde, a Bíblia nos mostra que a Deus não lhe agradam as orações que não vão acompanhadas de sinceridade fe. Busca los que lo adoram em espírito y em verdade. Oi, la invitação de Deus é que reflexione sobre tu vida de oração y regreses a Él com um coração renovado. La palavra de Deus está viva. Y nos transforma, se lo permitimos. Quédate com nós outros, porque profundizaremos aún mais em este tema. Durante los próximos minutos, entenderás lo que a Bíblia disse sobre as orações contestadas y, porque algumas de elas parecem nos ser escuchadas. Descobramos juntos as claves bíblicas para uma oração eficaz y conforme a la vontade de Deus. Y se estás hasta aqui, escribe em los comentários. Busco a Deus em espírito y em verdade. Que esta sea tu oração y todos os dias.
Ahora que hemos hablado de la sinceridade em nuestras orações y de la importância de acercar-se a Deus com um coração sincero, profundicemos aún mais. Por que algumas orações parecem nos ser escuchadas? Acaso Deus simplesmente não responde? Ou há aspectos de nuestra vida espiritual que necessitam ser ajustados para que podamos comunicar-nos plenamente com o Senhor? La verdade é essa que a Bíblia nos dá pistas claras sobre como nuestras orações podem ser escuchadas por Deus. Primeiro, necessitamos entender que a vontade de Deus é soberana, é o sempre hace lo que é melhor para nós outros, incluso quando não lo entendemos de imediato. Em 1 Juan capítulo 5, versículo 14, leemos: esta é la confiança que tenemos em Él, que se pedimos algo conforme a sua vontade, Él nos oye. Aqui vemos um ponto central. Para que nuestras orações sejam respondidas, devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Quantas vezes pedimos algo sem buscar realmente entender qual é o plano de Deus para nossas vidas? A vezes hacemos petições basadas em nossos deseos, pero nos olvidamos de perguntar: Senhor, qual é tua vontade para mim? É importante recordar que a oração não é um médio para obrigar a Deus a fazer o que queremos, sino mas bien uma oportunidade para alinhar-nos com o que Ele deseja lograr em nós outros através de nós outros. Quando pedimos algo que não está de acordo com o plano de Deus, esta pode ser uma de las razões por las que sentimos que Ele não nos está escuchando. Pero o ponto é esse: Deus sempre nos escucha. La diferencia é esse que Ele não sempre nos responde de la maneira que esperamos. Em muitos casos, Ele nos dá uma resposta diferente ou incluso nos lama a esperar, porque Ele sabe lo que é melhor. Ao igual que um padre terrenal, Ele sabe qual é o momento adequado para todo nunca nos dará nada que nos haga dano, incluso se, em esse momento, não podemos vê-lo. Há outro factor importante que a Bíblia nos revela: o pecado. O pecado no confessado pode ser um impedimento importante para que nossas orações sejam escuchadas. O profeta Isaías, em el capítulo 59, versículos 1-2, nos advierte sobre esto. É aqui que la mano Deus Senhor nos se ha cortado para que no pueda salvar. Ni su oído se agrava, de modo que no pueda oír. Pero vuestras iniquidades se repartem entre vós outros vuestro Deus, vuestros pecados ocultam de vós outros su rostro para que nos oiga. A menudo, lo que nos separa de Deus não é la falta de fé, sino o pecado que aún não hemos confessado. Deus é santo justo, la comunhão com Él requiere que nossos corazones sejam purificados. O Salmo 66, versículo 18, também nos recuerda: se hubiera visto vanidade em mi corazón, o Senhor não me habría oído. Esto nos muestra que, ademais de hablar com sinceridade, necessitamos examinar-nos a nós outros mesmos confessar nossos pecados, para que nada nos impida ter uma comunicação clara directa com o Senhor. Agora os pergunto: há algum pecado no confessado que está impedindo que vuestras orações alcancem o trono de la graça? É necessário que examinemos nosso coração com humildade, pidamos perdão a Deus. Em 1 Juan capítulo 1, versículo 9 se nos assegura: se confessamos nossos pecados, Él é fiel justo para perdonar nossos pecados, limpiar-nos de toda maldade. Que maravilhosa promessa! Deus sempre está disposto a perdonar-nos, pero espera que acudamos a Él com um arrependimento genuíno. É possível que te perguntes: repetido perdão, pero todavia siento que mis orações não são escuchadas. Em este caso, vale a pena reflexionar sobre outro aspecto que nos ensina a Bíblia: la perseverancia em la oração. Deus nos lama no desanimar-nos, incluso quando as respostas parecem demorar-se. Em Lucas capítulo 18, versículos 1-8, Jesus nos conta a parábola de la viuda persistente, para ensinar-nos a perseverar em nossas petições. La viuda, apesar de haver sido ignorada repetidamente por el malvado juez, continuou insistindo hasta que finalmente accedió a sua petição. Se um juez injusto atendió a essa mulher, quanto mais nuestro Padre Celestial, que é esse justo leno de amor, no escuchará los que clama a el dia noche? Por lo tanto, hermanos, la perseverancia em la oração é um acto de fé. Quando continuamos orando, incluso sem ver resultados imediatos, le mostramos a Deus que confiamos plenamente em Él, que sabemos que Él escucha actúa em um momento adequado. No es fácil, lo sé. A menudo, queremos respuestas rápidas, pero la paciencia y la fe son clave en nuestro caminar con Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús nos hace una promesa:
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero fíjate en cómo Él nos anima a seguir buscando, pidiendo y llamando. Esta es una de las claves para una vida de oración efectiva. No se trata solo de orar una vez y olvidar, sino de permanecer firme, sabiendo que Dios, en su bondad, responde de acuerdo con su perfecta voluntad. Otro punto que debemos destacar es la fe con la que oramos. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús nos enseña: «Por eso os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibisteis y os vendrá». Pero, ¿hemos estado orando con esta fe? La fe no es solo creer que Dios puede responder, sino vivir como si la respuesta ya estuviera en camino. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, y esto es especialmente cierto en nuestra vida de oración. Entonces, cuando oras, ¿realmente crees que Dios puede actuar y lo hará? ¿O sus palabras solo van acompañadas de duda y miedo? El Señor nos llama a confiar plenamente en Él, sabiendo que Él es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, como está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 20. La fe es uno de los pilares de una poderosa vida de oración. Sin fe, nuestras palabras se vuelven vacías, pero con fe, cada oración se convierte en una semilla plantada que, en el momento adecuado, dará fruto. Tal vez no de la manera que imaginamos, sino de la manera que Dios, en su sabiduría, sabe que es mejor. Si has estado viendo hasta aquí, quiero animarte. Mantente firme en tu vida de oración, con un corazón sincero, una fe inquebrantable y perseverancia. Cree que Dios está escuchando, que está trabajando a tu favor, incluso si no lo ves de inmediato. Si este tema ha llegado a tu corazón, compártelo en los comentarios. Creo en el poder de la oración y confío en Dios. Que esa sea nuestra declaración de fe hoy. Ahora que hemos hablado de la importancia de la sinceridad, la fe, la confesión de los pecados y la perseverancia en la oración, es hora de reflexionar sobre el aspecto más profundo y fundamental, la comunión con Dios a través de la oración. Hermanos, la oración no debe verse solo como una herramienta para obtener respuestas o bendiciones, sino como una forma de conectarse directamente con el corazón de Dios. Cuando buscamos al Señor en oración, más que simplemente pedir cosas, debemos desear su presencia. La Biblia nos muestra que Dios anhela esta comunión con sus hijos. Vemos esto claramente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde Jesús nos dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Mira lo poderosa que es esta imagen. El Señor mismo llama a nuestra puerta, esperando que lo invitemos a entrar y compartir su presencia con nosotros. ¿Cuántas veces, en medio del ajetreo de la vida cotidiana, nos olvidamos de cultivar esta relación? Como niños, estamos llamados no solo a pedir, sino a adorar, a alabar, a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. La oración es una calle de doble sentido. Cuando hablamos con Dios, también debemos estar listos para escuchar su voz. Y Él nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que mora en nosotros y muchas veces, de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. Él desea tener esa relación íntima, pero nosotros necesitamos dar el paso hacia Él. Cuando comprendemos que la oración es más que una simple lista de peticiones, llegamos a experimentar la verdadera presencia de Dios en nuestras vidas. En Santiago capítulo 4, versículo 8, leemos: «Acércate a Dios, y Él se acercará a ti». Esto nos muestra que la profundidad de nuestra comunión con Dios depende de nuestra voluntad de acercarnos más a Él. Cuanto más buscamos, más de Él experimentamos. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta presencia de Dios de una manera más profunda? Primero, necesitamos dedicar tiempo a la oración, no solo como una actividad para satisfacernos, sino como un tiempo de verdadera entrega y conexión. Si miramos la vida de Jesús, veremos que se tomó un tiempo para estar a solas con el Padre. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos dice: «De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oró». Jesús, siendo el Hijo de Dios, se esforzó por estar en constante comunión con el Padre. Si Cristo mismo consideró la oración tan esencial, cuanto más deberíamos hacer nosotros lo mismo. Es importante recordar que la oración no tiene por qué ser compleja. A veces las oraciones más poderosas son las más simples y sinceras.
El Señor nos enseña esto en Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14, en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, lleno de orgullo, oraba exaltándose, mientras el publicano, humildemente, se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Y fue esta oración humilde y con el corazón quebrantado la que agradó a Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que importa es la actitud de nuestros corazones. No necesitamos usar palabras inverosímiles o largas oraciones para que Dios nos escuche. Busca la verdad dentro de nosotros, la sinceridad de nuestra alma. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la calidad de nuestra relación con Él. Otro aspecto importante de la oración que a menudo descuidamos es la gratitud. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas? La gratitud es un elemento poderoso que transforma nuestra perspectiva y nos acerca a Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos enseña: «No os preocupéis por nada. Antes bien, vuestras peticiones sean conocidas a Dios en todas las cosas con oración y súplica con acción de gracias». Aquí, vemos que nuestras oraciones siempre deben ir acompañadas de gratitud. Agradecer a Dios no solo por las respuestas ya recibidas, sino también por lo que todavía hará, es un acto de fe. Cuando estamos agradecidos, incluso antes de ver la respuesta, le mostramos a Dios que confiamos completamente en Él. Que nuestra oración esté siempre marcada por la gratitud, porque sabemos que Dios es fiel y se preocupa por nosotros. Ahora, te pregunto, ¿cómo ha sido tu vida de oración? ¿Has buscado a Dios solo para pedir cosas, o te has dedicado a conocerlo más profundamente, a disfrutar de su presencia? Tal vez lo que falta en tu vida espiritual no son más peticiones, sino más gratitud y más tiempo en su presencia. Una de las formas más poderosas de experimentar la presencia de Dios en la oración es a través de la alabanza. La alabanza nos conecta con el corazón de Dios de una manera especial. Cuando alabamos, estamos reconociendo quién es Él y lo que hace en nuestras vidas. El Salmo 22, versículo 3, nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando alabamos, la presencia de Dios se manifiesta de una manera real y poderosa en medio de nosotros. Así que te animo, incluye la alabanza en tu vida de oración. Antes de pedir algo, comienza por exaltar a Dios por lo que es. Declara sus maravillas, reconoce su grandeza y majestad. La alabanza abre los cielos y prepara el ambiente espiritual para que nuestra oración sea poderosa y efectiva. Además, recuerda que Dios no solo está interesado en escuchar nuestras oraciones, sino también en transformarnos a través de ellas. La oración cambia las circunstancias, sí, pero también nos cambia a nosotros. A menudo, la mayor respuesta que Dios nos da no es el cambio inmediato de nuestras situaciones, sino la transformación de nuestro propio corazón. A través de la oración, Él moldea nuestro carácter, nos enseña a depender más de Él, a confiar más profundamente y a ser más como Cristo. Como está escrito en Romanos, capítulo 8, versículo 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ayudándonos a hablar con Dios de la manera correcta. Por lo tanto, si te sientes perdido o sin palabras en tu vida de oración, debes saber que el Espíritu Santo está a tu lado, intercediendo y guiando tus palabras ante Dios. Él es nuestro consolador y ayudador, y podemos contar con su ayuda en todo momento. Hermanos, Dios desea tener una comunión profunda con nosotros. Él anhela escucharnos, ayudarnos y transformarnos a través de la oración. Pero para hacerlo, debemos comprometernos a buscar su rostro con todo nuestro corazón, con sinceridad, fe y gratitud. Si todavía estás con nosotros hasta ahora, quiero que digas en los comentarios: busco la verdadera comunión con Dios. Que esta sea nuestra oración y nuestra búsqueda constante. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este vídeo con la persona que amas. Que más personas entiendan el poder de la oración y la importancia de hablar con Dios de la manera correcta. Hemos llegado a un punto esencial en nuestra reflexión. La oración no es solo un camino para obtener respuestas de Dios, sino, sobre todo, un camino para conformarnos a su voluntad. A menudo, queremos que Dios cambie las circunstancias que nos rodean, pero en realidad, la oración efectiva nos transforma interiormente,
ajustando nuestros deseos, nuestras actitudes y nuestra visión a lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Uno de los mayores ejemplos de esto es Jesús en el huerto de Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículos 39 y 42, nos encontramos con Jesús en uno de los momentos más difíciles de su vida terrena. Él sabía lo que venía, la crucifixión, y sin embargo oró al Padre, diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres». Y más tarde repitió: «Padre mío, si no es posible que esta copa pase de mí si no la bebo, hágase tu voluntad». Aquí aprendemos una lección fundamental sobre cómo debemos orar, con sumisión a la voluntad de Dios. Esto no significa que no podamos expresar nuestros deseos y anhelos ante Él. Dios es un Padre amoroso que desea escuchar lo que hay en nuestros corazones. Sin embargo, debemos estar dispuestos a aceptar el plan de Dios, incluso cuando sea diferente de lo que esperamos. Esta es la esencia de una oración madura, una oración que no busca solo los propios intereses, sino que pone la voluntad de Dios por encima de todo. ¿Cuántas veces hemos orado por cosas que creemos que son mejores para nosotros, pero en el fondo Dios tiene algo más grande y mejor preparado? Es por eso que siempre debemos buscar la guía del Espíritu Santo en nuestras oraciones, para que podamos entender y aceptar la voluntad soberana de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos probar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera oración, hermanos y hermanas, nos lleva a ese lugar de total confianza en Dios. Cuando oramos con fe, sumisión y entendimiento de su soberanía, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es el resultado de saber que, independientemente de cómo Dios responda a nuestra oración, Él tiene el control y todo coopera para nuestro bien, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, reflexionemos sobre uno de los obstáculos más comunes en nuestra vida de oración, la falta de confianza. ¿Cuántas veces oramos, pero en el fondo dudamos si Dios realmente actuará? La Biblia nos advierte del peligro de esta falta de fe. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, está escrito: «Mas pedid con fe, sin vacilar, porque el que duda es semejante a una ola del mar, que es sacudida por el viento y sacudida de un lado a otro. Que no piense un hombre así que recibirá algo del Señor». La falta de fe puede bloquear las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. No es una fe ciega, sino una fe que confía en el carácter de Dios, que conoce su bondad y misericordia. La fe es el fundamento de la oración eficaz. Cuando oramos con fe, estamos reconociendo que Dios no solo puede responder, sino que es fiel para cumplir sus promesas. Recuerde que la fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos acerca de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, está escrito: «Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Así que incluso cuando no vemos la respuesta inmediata, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario, debemos confiar en que Dios está obrando. Él es fiel y justo para cumplir su palabra. Otro punto importante que debemos abordar es el poder del perdón dentro de la vida de oración. Jesús nos enseñó, en Marcos capítulo 11, versículo 25, que cuando oramos debemos perdonar si tenemos algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone vuestras ofensas. El perdón es un principio espiritual que libera no solo a la persona a la que perdonamos, sino también a nosotros mismos. Cuando guardamos rencor, bloqueamos el fluir de la gracia de Dios en nuestras vidas y, en consecuencia, en nuestras oraciones. Si hay algo que necesita soltar en oración hoy, es el perdón. Jesús fue claro: el perdón que recibimos está directamente relacionado con el perdón que ofrecemos a los demás. Piensa por un momento, ¿hay alguien a quien aún no hayas perdonado por completo? ¿Alguna situación que todavía pesa en tu corazón y que necesita ser entregada a Dios? Al perdonar, abres la puerta para que la gracia de Dios se manifieste de una manera poderosa en tu vida. Cuando seguimos los principios bíblicos para una oración efectiva, sinceridad, fe, gratitud, sumisión a la voluntad de Dios y perdón, experimentamos la verdadera transformación que Dios desea para nosotros. El objetivo final de la oración no es solo cambiar las circunstancias que nos rodean, sino moldearnos a la imagen de Cristo.
Jesús es nuestro mayor ejemplo de vida de oración. Oró en todo momento, no solo en los momentos difíciles, sino en cada situación, buscando la dirección del Padre y sometiéndose completamente a su voluntad. Si queremos tener una vida de oración efectiva, debemos seguir los pasos de Jesús, orando con fe, humildad y rendición. Jesús también nos enseñó que la oración no es solo una práctica individual, sino algo poderoso cuando se hace en comunidad. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Él dice: «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta promesa nos revela que hay un poder especial en la oración colectiva. Cuando nos unimos con otros creyentes para buscar a Dios, la presencia de Jesús está en medio de nosotros. Orar juntos nos fortalece y crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar de maneras poderosas y transformadoras. La oración comunitaria tiene un valor único, ya que nos conecta con una realidad mayor, recordándonos que no estamos solos en nuestro camino de fe. Si bien la oración individual es vital para nuestra relación personal con Dios, hay momentos en que la unidad con otros creyentes es esencial. Cuando nos reunimos en oración, no solo traemos nuestras propias necesidades, sino también las de los demás. Esto nos enseña a llevar las cargas los unos de los otros, como Pablo instruye en Gálatas capítulo 6, versículo 2, «Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». Orar en comunidad nos aleja del enfoque exclusivo en nosotros mismos y nos ayuda a desarrollar un corazón compasivo e intercesor. La oración colectiva también tiene el poder de generar aliento mutuo. Cuando oramos con otros, nos inspira la fe de nuestros hermanos y hermanas. A menudo, en momentos de debilidad o duda, ver la fe de otra persona puede fortalecernos. La oración comunitaria no se trata solo de hacer peticiones a Dios, es un tiempo para compartir nuestra fe, para edificarnos unos a otros y para crear un entorno en el que el poder de Dios pueda experimentarse de manera tangible. Una de las mayores bendiciones de la oración colectiva es que nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino de fe. Cuando nos reunimos en oración, nos fortalece la presencia de otros creyentes, creando un ambiente de apoyo mutuo y aliento espiritual. La Biblia nos muestra que la comunión entre los santos es una parte esencial de la vida cristiana. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús nos asegura: «Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta promesa nos asegura que al unirnos en oración, la presencia de Cristo es real y poderosa entre nosotros, transformando corazones y respondiendo a nuestros clamores. La oración colectiva nos coloca en un ambiente donde la fe se multiplica. Cuando un cristiano ora solo, es fuerte, pero cuando varios cristianos se unen en oración, sucede algo extraordinario. La unión de los corazones en la búsqueda de Dios es capaz de mover montañas, como nos enseña Jesús en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decir a este monte: «Ve de aquí para allá», y se irá. Nada será imposible para ti. La oración hecha en comunidad no solo nos fortalece individualmente, sino que tiene el poder de transformar las realidades. Orar juntos es una demostración viva de comunión cristiana. Jesús nunca nos llamó a una vida de fe aislada, sino a vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, leemos: «No dejemos de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros». La oración comunitaria es una de las formas más efectivas de practicar este aliento. Cuando un hermano o hermana es débil, la fe de los demás puede sostenerlo. Cuando alguien está pasando por dificultades, orar juntos puede ser la respuesta de Dios a la vida de esa persona. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da ejemplos claros de cómo la oración comunitaria fue crucial para el crecimiento de la Iglesia primitiva. En Hechos, capítulo 1, versículo 14, leemos que los discípulos perseveraban unánimes en oración. Estaban juntos, con un propósito, buscando la presencia de Dios, y fue en esta unidad que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el día de Pentecostés, llenándolos de poder para realizar grandes cosas en el nombre de Jesús. Esto nos muestra que cuando el pueblo de Dios se reúne en oración, suceden cosas extraordinarias y el Espíritu Santo se mueve de una manera poderosa. Además de fortalecer nuestra fe, la oración comunitaria también nos recuerda la importancia de llevar las cargas de los demás. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta: «Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». La oración colectiva nos ayuda a practicar este mandamiento,
porque al orar por los demás, compartimos sus preocupaciones y nos convertimos en una parte activa en el cumplimiento de los planes de Dios en sus vidas. No solo estamos orando por nosotros mismos, sino que intercedemos por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, sabiendo que Dios escucha y responde. Orar juntos es también una expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 17, versículo 21, Jesús oró, para que todos sean uno, Padre, como tú estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nuestra unidad en la oración es un poderoso testimonio para el mundo. Cuando el mundo ve a los cristianos unidos en el amor y la oración, ve un reflejo de la unidad y el amor de Dios. La oración colectiva no solo transforma el ambiente espiritual, sino que también revela al mundo el poder del Evangelio y la verdad de nuestra fe. Por lo tanto, la oración nunca fue diseñada para ser una experiencia solitaria. Se nos dio como una herramienta poderosa para fortalecer nuestra comunión con Dios y entre nosotros. Si te sientes abrumado o desanimado, busca la oración comunitaria. Encuentra hermanos y hermanas en Cristo que puedan orar contigo y por ti. Recuerde que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, su presencia está asegurada, y donde está Jesús, hay poder, hay sanidad y hay transformación. Al llegar al final de esta reflexión, quiero recordarles que la oración es un don precioso. No lo trates como una mera obligación religiosa, sino como un privilegio de estar en presencia del Rey de Reyes. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos dice, «No os preocupéis por nada, pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Esta es la invitación de Dios para nosotros, una vida de oración plena, llena de confianza, fe y gratitud. Si has estado siguiendo hasta aquí, escribe en los comentarios, «Confío en la voluntad de Dios». Declaremos esto juntos, porque al confiar en el Señor, le entregamos cada área de nuestra vida, sabiendo que Él cuida de nosotros con amor y sabiduría. Recuerda suscribirte al canal de Reflexiones Bíblicas, dejar tu like y compartir este vídeo con la persona que amas. Que más personas sean transformadas por el poder de la oración y descubran el inmenso privilegio de hablar con Dios de la manera correcta. En el siguiente vídeo, continuaremos este viaje de crecimiento espiritual explorando más profundamente los secretos que la Biblia revela sobre la fe viva y cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No te lo pierdas. Que Dios bendiga mucho tu vida y nos vemos en tu próximo pensamiento.